Y si te dijera que el personaje más temido de la Biblia no llegará con cuernos ni con apariencia monstruosa, sino con palabras suaves, promesas de paz y una apariencia tan convincente que incluso muchos creyentes podrían no reconocerlo? El anticristo no aparece en la Escritura como una figura grotesca, sino como una falsificación casi perfecta. Esa es precisamente su mayor amenaza. No se presenta como enemigo declarado de Dios al inicio, sino como alguien que parece tener las respuestas que el mundo desesperadamente busca. Y ahí comienza el engaño. Desde los primeros textos bíblicos la advertencia es clara: antes del fin surgiría una figura que imitaría a Cristo, pero sin su esencia. No vendrá para destruir la fe de manera directa, sino para reemplazarla sutilmente. No negará a Dios de inmediato, lo reinterpretará. No prohibirá la adoración al principio, la desviará. El anticristo es descrito como alguien que hablará con gran elocuencia, que seducirá a las multitudes con discursos de unidad, orden y solución. En un mundo cansado de guerras, crisis y confusión, su mensaje parecerá razonable, incluso necesario. Y ahí está el peligro. El mal no siempre se presenta como mal. La Biblia enseña que el espíritu del anticristo ya está en acción. No es solo una persona futura, es una mentalidad que se infiltra poco a poco. Una forma de pensar donde el ser humano se coloca en el centro, donde la verdad se vuelve relativa y donde Dios deja de ser la autoridad suprema. El anticristo no comenzará persiguiendo a los creyentes. Comenzará ganándose la confianza del mundo. Ofrecerá estabilidad donde hay caos, seguridad donde hay miedo, orden donde hay descontrol. Y muchos lo seguirán no por maldad, sino por cansancio. Porque cuando el miedo gobierna, la gente acepta cualquier voz que prometa alivio. Las Escrituras lo describen como alguien que tendrá poder, no solo político, sino espiritual, capaz de hacer señales que confundirán a muchos. No milagros que glorifican a Dios, sino manifestaciones que exaltan al hombre. Señales que impresionan los ojos, pero no transforman el corazón. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo distinguirlo entonces? ¿Cómo reconocer al anticristo si no viene como un enemigo evidente, sino como un salvador aparente? La respuesta comienza entendiendo que el anticristo no apunta directamente contra Cristo al principio, sino contra su verdad. Cambia el significado del bien y del mal. Llama luz a lo que es oscuridad y oscuridad a lo que es luz. Presenta una versión cómoda de la fe, sin cruz, sin sacrificio, sin arrepentimiento. El anticristo promoverá una paz sin Dios, una unidad sin verdad, una salvación sin transformación. Su mensaje será atractivo porque elimina lo incómodo del Evangelio. No hablará de pecado, sino de aceptación absoluta. No hablará de obediencia, sino de libertad sin límites. No hablará de rendición, sino de autosuficiencia. La Biblia advierte que muchos serán engañados porque no amaron la verdad. No porque no la conocieran, sino porque prefirieron algo más fácil. El anticristo no obliga, seduce, no amenaza, convence, no destruye de inmediato. Por eso este tema no es solo futuro, es presente, porque cada vez que la verdad se diluye para agradar, el espíritu del anticristo avanza. Cada vez que Cristo es reducido a una idea y no a un señor algo savior. Cada vez que la fe se adapta al mundo en lugar de transformar al mundo, el engaño gana terreno. El anticristo no necesita templos al inicio. Necesita mentes abiertas sin discernimiento, corazones espiritualmente dormidos, creyentes que conocen palabras bíblicas pero no la voz de Dios. Y esto es solo la superficie del misterio, porque antes de que el anticristo se manifieste plenamente, hay señales, patrones y advertencias que muchos pasan por alto. Señales que ya están ocurriendo, pero que pocos se atreven a mirar con profundidad. Aquí comienza esta historia, y lo que sigue es aún más inquietante. Si el anticristo no se presenta como un enemigo evidente, entonces la verdadera pregunta es esta: ¿cuál será su estrategia para dominar sin levantar sospechas? La Biblia sugiere algo inquietante. Su mayor arma no será la violencia, sino el engaño organizado. Un engaño tan bien estructurado que parecerá lógico, necesario y hasta moralmente correcto. El anticristo no gobernará solo por fuerza. Gobernará porque la gente querrá ser gobernada por él en un mundo agotado por crisis económicas, conflictos constantes, inseguridad y pérdida de sentido. Surgirá una figura que prometa orden, no un orden espiritual, sino un orden práctico, no basado en Dios, sino en sistemas humanos. Y eso resultará atractivo. Las Escrituras hablan de un líder que sabrá aprovechar el caos global. No lo creará desde cero, lo utilizará. Donde hay miedo ofrecerá seguridad, donde hay hambre ofrecerá control, donde hay confusión ofrecerá una sola narrativa. Y muchos aceptarán, no porque crean plenamente en él, sino porque estarán cansados de luchar. Aquí aparece uno de los elementos más peligrosos en la normalización del engaño. El anticristo no impondrá cambios bruscos al inicio. Los cambios serán graduales, casi imperceptibles. Pequeñas concesiones a cambio de estabilidad, pequeñas renuncias a cambio de comodidad, o hay poco a poco,
la verdad será negociada. La Biblia advierte que este sistema no solo será político o económico, sino espiritual. El anticristo no buscará eliminar la espiritualidad. La RIDF permitirá creer en algo pero no en la verdad absoluta. Fomentará una fe diluida, sin compromiso, sin autoridad divina. Una fe que no confronta, que no transforma, que no incomoda. En ese contexto, el mensaje de Cristo comenzará a parecer extremo. Hablar de arrepentimiento será visto como intolerancia. Hablar de verdad será visto como división. Hablar de obediencia será visto como atraso. Y sin darse cuenta, muchos comenzarán a avergonzarse del Evangelio. El anticristo no prohibirá la Biblia de inmediato. Permitirá que exista, pero vaciada de poder. Convertida en un libro simbólico, interpretado según conveniencia, la verdad ya no será algo que se obedece, sino algo que se adapta. Las Escrituras dicen que este líder exaltará al ser humano por encima de Dios. Promoverá la idea de que el hombre es autosuficiente, que no necesita rendirse ante nadie superior. Y esa idea resonará profundamente en una generación que rechaza la autoridad y busca autonomía total. Otro aspecto inquietante es que el anticristo no actuará solo. Estará respaldado por un sistema que recompensa la obediencia y castiga la disidencia. No siempre con violencia, sino con exclusión. Quien no se alinea quedará fuera del sistema, fuera de los beneficios, fuera de la seguridad prometida. Y aquí es donde muchos enfrentarán una decisión silenciosa, pero decisiva. No una decisión dramática de un solo día, sino una serie de decisiones pequeñas. Ceder aquí, ancalar allá, adaptarse un poco más, hasta que un día, sin darse cuenta, ya no reconozcan la verdad que antes defendían. La Biblia advierte que el engaño será tan fuerte que, si fuera posible, incluso los escogidos serían engañados. No porque falte inteligencia, sino porque el engaño no apelará a la lógica, sino a la necesidad emocional, a la necesidad de pertenecer, a la necesidad de sentirse seguro. Por eso el discernimiento será clave. No el conocimiento superficial, sino la relación profunda con Dios, porque el anticristo no será detectado por quien solo conoce palabras, sino por quien conoce la voz del pastor. Esta segunda capa del misterio revela algo alarmante. El anticristo no llegará a un mundo desprevenido, llegará a un mundo preparado por el cansancio, por el miedo y por la pérdida de verdad. Y todavía falta revelar cómo este sistema llegará a su punto máximo, y cuál será el papel de aquellos que decidan no ceder. Si hasta ahora el anticristo ha avanzado de manera sutil, ganándose la confianza del mundo y redefiniendo la verdad poco a poco, llega un momento en que el velo comienza a caer, no de golpe, sino gradualmente, porque el engaño más peligroso no es el que se revela de inmediato, sino el que se consolida cuando ya nadie quiere cuestionarlo. La Biblia describe que llegará un punto en el que este sistema dejará de ser solo una alternativa y pasará a ser una exigencia. Ya no bastará con aceptar en silencio, será necesario alinearse, y aquí comienza la verdadera separación entre quienes aman la verdad y quienes prefieren la comodidad. El anticristo no se conformará con gobernar estructuras externas. Buscará lealtad interna, no solo obediencia visible, sino adhesión del corazón. Por eso su mensaje se volverá cada vez más absoluto. Ya no se presentará solo como una solución entre muchas, sino como la única vía posible para la paz, el orden y la supervivencia. En este punto, la neutralidad deja de existir. Callar ya no será suficiente. Adaptarse ya no bastará. Cada persona será confrontada, no necesariamente con una espada, sino con una elección. Una elección que parecerá práctica, razonable, incluso inevitable, pero que tendrá un costo espiritual profundo. Las Escrituras hablan de un sistema donde comprar, vender, participar y existir dentro del orden social dependerá de la aceptación de una autoridad que no reconoce a Dios como supremo. No se trata solo de economía. Se trata de adoración encubierta, porque cuando algo controla tu sustento, tu seguridad y tu futuro, termina ocupando el lugar de Dios. El anticristo no exigirá adoración inmediata, como una figura maligna evidente. Primero exigirá lealtad, luego gratitud, después dependencia. Y finalmente, adoración. No como un acto religioso tradicional, sino como una entrega total al sistema que él representa. En ese escenario, el mensaje de Cristo será visto como una amenaza. No porque sea violento, sino porque es libre, porque no se somete, porque no negocia la verdad. Y todo sistema basado en control teme a la libertad espiritual. La Biblia advierte que muchos se escandalizarán, no porque no creyeran, sino porque no estaban dispuestos a perder. Perder posición, perder seguridad, perder aceptación. El anticristo no perseguirá a todos con violencia abierta. A muchos los vencerá con conveniencia. Aquí se revela una verdad incómoda en el Mayo Ere campo de batalla. No será externo, será interno. No se librará solo en gobiernos o instituciones,
sino en conciencias, en decisiones diarias, en aquello que se justifica solo esta vez, en lo que se acepta porque no hay otra opción. Pero también la Escritura muestra que no todos cederán. Habrá quienes, aún en medio de presión extrema, mantendrán su fidelidad, no porque sean más fuertes, sino porque están más arraigados, porque su fe no depende de circunstancias, sino de convicción. Estos no serán necesariamente los más visibles ni los más influyentes. Muchos serán anónimos, personas comunes con una fe profunda, personas que entendieron antes que otros que el reino de Dios no se negocia. El anticristo intentará desacreditar a estos fieles, los llamará extremistas, intolerantes, peligrosos para la unidad, y el mundo, que ya habrá aceptado la narrativa dominante, estará de acuerdo, porque cuando la verdad incomoda, siempre parece peligrosa. Las Escrituras describen que este será un tiempo de gran confusión espiritual. Señales impresionantes, discursos convincentes, promesas grandiosas, pero vacías de arrepentimiento, vacías de humildad, vacías de Dios. Por eso el discernimiento será más importante que nunca. No el discernimiento basado en emociones, sino en una relación viva con la verdad. Porque el anticristo no se opondrá frontalmente a la espiritualidad, se opondrá a Cristo como único camino. Aquí es donde muchos despertarán demasiado tarde, cuando el sistema ya esté consolidado, cuando retroceder tenga un precio alto, cuando la comodidad se haya convertido en cadena. Pero aún en ese escenario, la Biblia deja claro que Dios no abandona a los suyos. Aunque el mundo parezca dominado por el engaño, la verdad no desaparece. Puede ser perseguida, silenciada, marginada, pero no destruida. El anticristo llegará a su punto máximo de poder, pero no será eterno. Su aparente victoria será temporal, y aunque ahora parezca invencible, su final ya está escrito. Antes de ese desenlace, sin embargo, el mundo enfrentará su mayor prueba, no de fuerza, sino de fidelidad, no de inteligencia, sino de amor a la verdad. Y eso nos lleva al punto más decisivo de toda esta historia, el desenlace final que revelará quién gobierna realmente sobre todo. Llega un momento en esta historia en que el poder del anticristo parece absoluto. El sistema está establecido, la mayoría ha cedido, la verdad ha sido arrinconada y la fidelidad a Dios se ha vuelto costosa. Para muchos, parecerá que el mal ha vencido definitivamente. Pero la Biblia es clara, esa impresión es solo temporal. El anticristo no es el final de la historia. Es la última gran imitación antes de la revelación definitiva de la verdad. Su poder, aunque impresionante, es limitado. Su autoridad, aunque extendida, es prestada. Y su tiempo, aunque parezca largo, está contado. Las Escrituras revelan que cuando el engaño alcance su punto máximo, cuando la soberbia humana cree haber reemplazado por completo a Dios, entonces ocurre lo inevitable. La verdad se manifiesta sin posibilidad de negación, no como una idea, no como un concepto espiritual, sino como una presencia real. El anticristo será desenmascarado no por argumentos humanos, sino por la aparición del verdadero Rey. Cristo no necesita convencer al mundo con discursos. Su sola presencia expone la mentira. Donde Él aparece, el engaño se desmorona. Donde Él reina, el poder falso se extingue. La Biblia describe el final del anticristo no como una batalla equilibrada, sino como una demostración de autoridad absoluta. No hay competencia real entre la verdad eterna y la mentira temporal. Lo que parecía invencible cae en un instante. Lo que parecía dominarlo todo se disuelve. Y aquí se revela una de las verdades más profundas de toda esta historia. El anticristo nunca fue el centro. Fue la prueba del corazón humano, la prueba de la fidelidad, la prueba de si la fe estaba basada en conveniencia o en convicción. Muchos que parecían fuertes cayeron, muchos que parecían insignificantes permanecieron firmes, porque la fuerza espiritual no se mide por visibilidad sino por profundidad, no por aplausos, sino por fidelidad en lo oculto. El juicio final no se basa en cuán bien alguien se adaptó al sistema, sino en a quién pertenecía su corazón. Y cuando la verdad se revela por completo, ya no hay excusas, ni justificaciones, ni zonas grises. Todo queda expuesto. El anticristo prometió un mundo sin dolor, pero trajo esclavitud. Prometió unidad, pero destruyó la verdad. Prometió paz, pero negó al príncipe de paz. Y ese es siempre el resultado del engaño. No ofrece mucho, pero quita lo esencial. Cristo, en cambio, nunca prometió comodidad, poros y verdad. Nunca prometió ausencia de conflicto, pero sí vida eterna. Nunca prometió un camino fácil, pero sí un final glorioso. Al final de los tiempos, no triunfa el sistema más fuerte, ni la voz más popular, ni la ideología más aceptada. Triunfa la verdad, triunfa la fidelidad, triunfa Dios. Y entonces se entiende todo en cada advertencia, cada llamado al discernimiento, cada invitación a no ceder, porque la historia nunca fue sobre el anticristo. Siempre fue sobre a quién decide seguir cuando la verdad tiene un precio. Este mensaje no es para generar miedo, sino despertar conciencia. No para señalar fechas, sino para examinar corazones. Porque el espíritu del anticristo no solo pertenece al futuro, se manifiesta cada vez que la verdad
es negociada. Pero también, cada vez que alguien permanece fiel, la luz vence a la oscuridad. Si te interesan este tipo de contenidos, los misterios bíblicos, las profecías y el significado profundo de las Escrituras en el mundo actual, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguiremos desentrañando historias que no solo informan, sino que despiertan el espíritu.